Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 1 de septiembre y aquí están las principales noticias de la semana. Hace 2 años, el ejército de Estados Unidos completó su retirada de Afganistán y los talibanes retomaron rápidamente el control del país. Para varios veteranos militares afganos en Maine, es un aniversario amargo que les recuerda las esperanzas que tenían de un futuro mejor para su país. Omar Saí, que pilotó helicópteros en el ejército afgano antes de venir a Estados Unidos, dice que está luchando por encontrar una nueva dirección en su vida como refugiado en un nuevo país. Saí dice que le gustaría obtener la certificación para volar en Estados Unidos, pero no está seguro de cómo pagaría el entrenamiento. Desde que terminó la guerra, casi 300 afganos han sido reasentados en Maine. Las ventas de viviendas aumentaron en Maine en julio, pero la limitada oferta de casas sigue afectando al mercado. Según la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Maine, las ventas de viviendas en julio aumentaron un 9% respecto a junio, pero las ventas totales en comparación con hace un año bajaron más de un 20%, mientras los compradores se enfrentan a tasas de interés crecientes y a un inventario limitado. Los precios de la vivienda siguieron subiendo, con un precio medio de venta de $380,000 en julio. Esto es un aumento del 7% en comparación con julio de 2022. Decenas de jugadores participaron recientemente en un torneo de fútbol en Portland, un evento destinado a promover el talento atlético de las comunidades inmigrantes de Maine. El evento de 2 días de duración fue organizado por Albert Ravira, entrenador de equipos de fútbol de la comunidad burandesa de Maine. Ravira dijo que varios reclutadores de equipos de fútbol profesionales asistieron al torneo. Parte del objetivo de Ravira de ayudar a los atletas inmigrantes a avanzar en sus carreras futbolísticas. Ravira dijo que el torneo fue un éxito y que espera organizar eventos similares en el futuro. Este ha sido Maine Public News Connect. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones por todo Maine, como también a Q y Patricia Yuen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing e IDEX. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. Ser propietario de una vivienda es fundamental. El nuevo programa Primera Generación de Maine Housing ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario es posible. Para más información, visite mainehousing.org.